Continuemos la línea de mensajes y lo que hemos estado haciendo los miércoles, y una vez más, los miércoles que permanecen haciendo cosas diferentes, va a ser el miércoles de damas, que es el tercer miércoles de cada mes, y el podcast, que es el final, ¿verdad? O el cuarto miércoles. Hay veces que hay 5 miércoles. Eso lo permanecemos haciendo los miércoles. Los otros miércoles vamos a predicar series de mensajes y empezamos una hace 3 semanas que la titulamos Mente Sana. Yo voy a continuar con esa línea de pensamientos. La semana anterior, ¿verdad? Nos conectamos, hicimos el podcast. La anterior hicimos algo en línea y voy a abundar un poquito sobre eso. Acompáñame al libro de Romanos. Romanos el capítulo 12. Romanos el capítulo 12, y mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos el capítulo 12, en el verso 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya estuvimos viendo un poco de esto en el mensaje de inicio y de introducción. Si no lo has visto, puedes ir a nuestro canal de YouTube, @FAVCaguas. Allí puedes ver la mayoría de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Allí está el mensaje de Mente Sana, el mensaje de introducción. Y dice la palabra del Señor que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, hablando de todo tu ser. Y dice que lo presentes vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando presentamos todo nuestro ser e involucramos todo nuestro ser en nuestro servicio a Dios, lo que estamos haciendo es dando nuestro culto racional. Cuando utiliza la expresión, y es lo que estuvimos abundando en ese mensaje, de ese culto racional, es que nosotros estamos conscientes, estamos completamente conscientes de eso que estamos haciendo para Dios. Estamos completamente conscientes de nuestro servicio a Dios. Estamos conscientes de la adoración a Dios. Estamos conscientes del sacrificio que hacemos a Dios, de la entrega que hacemos hacia Dios. Pero mire entonces cómo abunda el pensamiento y lo que el apóstol está diciendo ahora a esta gente, que es lo que aplica a todos nosotros por la palabra del Señor, y dice: y no te conformes a este siglo. La única forma de nosotros poder servir racionalmente a Dios es entendiendo, que decíamos en ese servicio, de lo continuo que tenemos que hacer en nuestra vida, de no conformarnos a ese siglo, sino transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Tiene que haber una transformación de todos los días, tiene que haber una transformación continua de lo que es el pensamiento, de lo que es el entendimiento. Dice el final del verso: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De las cosas que destacábamos en el mensaje anterior es que cuando nosotros no nos transformamos en la mente, seguimos haciendo las cosas de la misma forma, por decirlo así, no hay una evolución en nuestra relación con Dios, un crecimiento en nuestra relación con Dios, por lo que vivimos con Él, conocemos de Él. Definitivamente una de las cosas que juzgamos es la voluntad de Dios sobre nosotros. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta, pero cuando sucede algo en nuestra vida que no parece ser ni agradable ni perfecta, juzgo a Dios. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Seremos nosotros capaces de entrar en una evaluación personal de las cosas que nos suceden? Y muchas de ellas reconocer que no las buscamos, que no fue que Dios quiso que nos metiéramos en lo que nos metimos y que estuviéramos pasando lo que estamos pasando. Pero es mucho más fácil entonces culpar a aquel que no veo, en vez de sentarme, centrarme y saber que fui yo el que me metí. Dios tiene la capacidad de sacarme porque no me quiera ahí, pero tengo que reconocer que yo fui el que me metí. Pero es más fácil pensar que su voluntad no es buena para mi vida. No, es todo lo contrario. Cuando te renuevas, decíamos en ese mensaje, por la palabra del Señor, cuando todos los días surge algo nuevo, por su palabra, no pones en tela de juicio su voluntad, sino que comprendes que es agradable y que es perfecta. Y terminamos, para entrar en la idea de esta noche, resaltando el aspecto que cuando el escritor, el apóstol Pablo, se refiere al mundo o a este siglo, a lo que está hablando es al sistema de valores, es a las prioridades
y es al pensamiento dominante. Hay tres cosas que tienen que cambiar a la hora de tú renovarte en tu mente, a la hora de ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cuáles son las tres cosas? Una vez más, y vimos un poco de eso en el mensaje pasado, el sistema de valores, y dime cuán trastocado está el sistema de valores y las influencias que nosotros recibimos y las resaltábamos la semana pasada en ese mensaje. Dime tú si no está trastocado el sistema de valores, dime tú si las prioridades cambian o no cambian. Son las prioridades y es el pensamiento dominante. Y en cuanto a lo que es el pensamiento dominante, nosotros tenemos que estar conscientes. Nosotros tenemos que estar conscientes del pensamiento dominante a nivel personal, y no solamente el pensamiento dominante a nivel personal, nosotros tenemos que estar conscientes del pensamiento dominante a nivel social. Porque todo el tiempo nosotros somos influenciados. Y yo decía el mensaje pasado, esa era la famosa presión de grupo. Presión de grupo tú no lo vives solamente en la escuela. En la escuela se nos enseña la presión de grupo. No cedas a la presión de grupo. Constantemente estás siendo impulsado socialmente por diferentes presiones y metiéndote en cosas que a veces no debiéramos meternos por el tan solo hecho de lo que hacen otros. Dime tú, ¿cuándo era cool salir con una pava a la calle? Dime cuándo era cool. Salías con una pava a la calle y era ridículo. Pero hace cuántos meses atrás ya no es ridículo. Ahora es cool. Ver en una parada de guagua, un grupo con gente con una pava. Antes los populares, cuando iban al meeting, la pava verdadera es el Partido Popular Democrático. No, son bromas, pero era cool. No. ¿Por qué ahora es cool? Por lo que está pasando, por la tendencia de un artista que decidió hacer unas cosas y que la gente lo siguiera. ¿Cierto? Y ese es el pensamiento dominante de un sector que hoy comienza a caminar. Y una vez más yo quiero que es el tema que vamos a resaltar en el día de hoy, este aspecto de lo que es el pensamiento dominante, que tú lo puedas evaluar en el sentido personal, pero no solamente en el sentido personal, una vez más que tú evalúes el pensamiento dominante a nivel social y a tu alrededor, porque es lo que va a poner en tela de juicio muchos de tus pensamientos hacia Dios. Añado que todos nosotros debemos estar conscientes no solamente de este aspecto de lo que es el mundo, él diciéndote no te conformes a este siglo, ¿verdad? Y este aspecto del siglo, ¿verdad? También nosotros tenemos que estar conscientes en lo que es el aspecto de lo que él se refiere a la hora de conformarse. Y cuando él está hablando de conformarse, a lo que te está refiriendo es ajustarte a un patrón. Y eso es peligroso. La vida está diseñada a que te ajustes a patrones. Y es normal que tú vivas por patrones. Tú te levantas y si tienes higiene, ¿qué es lo primero que haces? Hay gente que espera desayunar para hacerlo. Por ahí se supone que si te levantas, mi hija me dice todo el tiempo, yo voy donde mi hija y le digo, ¿ya hiciste esto? Ah, pero papi, es que se supone que si te levantas lo hagas. ¿Qué es? Lavarte los dientes. Si no te los lavas, hermano, por lo menos después que desayunes, lávatelo. Cuando yo era chamaco le decía el Dragon Sword. Si tú tienes el Dragon Sword para hablar con tu familia, no es como que adecuado. El patrón dice que te levantaste y los que pasaron de 40 después de estirarse y todos los dolores con los que se levantan, te vas al baño y te lavas la boca. Sí, no pongan cara, el que no tenga dolores y tiene más de 40 se está haciendo, porque te levantas frío y es lo que calienta. Y la realidad es que te refiere este aspecto, una vez más, de no conformarte. De no conformarte se está refiriendo a ese aspecto de ajustarse al mismo patrón. Y él está diciendo, para volverme al pensamiento del día de hoy, no te ajustes al patrón del mundo, no te ajustes a los patrones usuales. Cuando tú le sirves a Dios, definitivamente tendrás que hacer cosas diferentes. Digan lo que digan. Por más cool que nosotros hagamos esto,
por más cool que se haga la iglesia, por más cool que nosotros querramos hacer y diferente a la iglesia y pongamos luces y la cosa sea más oscura y todas las cosas, a la iglesia tú vienes a abrir la palabra del Señor y aprenderla. Y tienes que romper con un montón de patrones para sacar un espacio de tiempo, llegar hasta este lugar y poderla aprender. Esa es la verdad. Dentro de los patrones que tú tienes que seguir en tu vida, tienes que hacer unos ajustes por el servicio a Dios. Y siempre, o la mayoría de las veces, la influencia externa y lo que tú ves allá afuera, y a lo que él se refiere una vez más, que te conformes a este siglo, te va a dirigir completamente a lo contrario. El creyente tendrá que estar muy centrado para que los patrones de su vida cambien y entonces los patrones de su vida lo acerquen a Dios. Era lo que yo te hablaba la semana pasada. Cuando tú prendes la televisión, la mayoría de las noticias que ves, por no decir todas, son malas noticias, y las malas noticias que ves te llevan a surgir la interrogante en tu cabeza de que por qué Dios permitió eso. Tienes que romper con el patrón en tu pensamiento para ir a la palabra del Señor, llenarte de fe y ahora pensar diferente. Dime si eso es o no es un reto. Dime si no es un reto que llegaras hasta aquí en el día de hoy. Dime si no es un reto que sacaras un espacio, aún los que están a la distancia, para conectarse y ver una palabra. Si te parece aburrida, aquellos que nos ven en las redes sociales, hay tanto contenido que puedes ver. Dime tú si no tienes que romper con el patrón de la tentación de darle hacia arriba y ahora mirar otro contenido. Lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que para que puedas evaluar correctamente pensamientos dominantes en tu vida y que los pensamientos dominantes cambien, vas a tener una vez más que mirar el sistema de valores, las prioridades, ese pensamiento dominante, pero sobre todas las cosas ajustar el patrón de tu vida para que sea uno que te acerque a Dios. Y esa es la introducción. Y hablemos de este sentido, de lo que son pensamientos dominantes. Cuando pensaba en lo que son esos pensamientos dominantes, ese pensamiento dominante es la idea, es esa idea que va más allá y se repite en tu mente. Y escucha bien, al repetirse en tu mente, ese pensamiento dominante termina dirigiendo, y mira las cosas que termina dirigiendo para que las evalúes: tus decisiones, tus emociones, tus hábitos, termina definiendo tus relaciones. Ese famoso, dime con quién anda y te diré quién eres. No, pastor, eso no es cierto. Sí. Yo soy de los que creo, y yo le he dicho aquí, cuando estamos hablando del aspecto del creyente, que tú te vas a exponer a unos lugares que la gente pensaría que no debieras estar, pero entonces ¿cómo rayos la gente se salva si tú no estás? ¿Verdad? Pero la verdad es que cuando tú comienzas a relacionarte, te relacionas con gente que tienes cosas en común. ¿Cierto? La mayoría de la gente que tú te vas a rodear y que vas a pasar tiempo es porque tienen cosas en común. El pensamiento dominante, lo que tú piensas, lo que tú crees, eso que sientes va cambiando por ese pensamiento dominante, y también el aspecto de las relaciones. Si no lo identificas, lo puedes vivir, y esta es de las cosas más peligrosas y es las que yo quiero que tú despiertes en el día de hoy. Lo puedes vivir sin cuestionarlo. Cuando yo toco temas como este, yo me pongo a pensar de los pensamientos que vienen a mi mente que más difíciles se me hacen procesar. Por ejemplo, es cuando nosotros vemos casos de maltrato. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo esta persona, tanto del hombre o de la mujer, cómo esta persona permanece ahí tanto tiempo? Permanece por tanto tiempo por el pensamiento dominante. Y el pensamiento dominante llega a tal modo que la realidad es que si no se identifica, hay gente que dice que se acostumbró a vivir algo y eso que se acostumbró a vivir lo ven como correcto. Recuerdo hace 3 semanas que predicamos el primer mensaje y salió un problema público que lo trajimos a colación. Y en estos días sale un video también hace como una semana público que era grotesco lo que se veía. Era una pareja peleando, era grotesco. Y el comentario de la dama fue muy curioso dentro de, porque una de las cosas que le dice al hombre es que lo que ella estaba viviendo ya lo consideraba como normal. No era nada normal.
Pero la realidad es que cuando operas en eso, una vez más, si no lo identificas, lo vives sin cuestionarlo. Y si no lo cuestionas, no lo renuevas. Y si no lo renuevas, te puede destruir. A diferencia del domingo, que a lo mejor el mensaje es mucho más inspirador, el miércoles yo quiero ponerte a pensar. El miércoles yo quiero que tú evalúes tu vida y que realmente tú entres por la palabra del Señor y hay una transformación en tu vida. Mira lo que yo te estoy diciendo. Identificas. Si no lo identificas, la realidad es que no lo cuestionas. Y si no cuestionas, no renuevas. Y si no renuevas, te puede destruir. Aún lo que tú vives en la casa del Señor y lo que se te enseña aquí, tú debes de cuestionarlo. Porque si no hay cuestionamiento, ¿cómo va a haber un proceso de aprendizaje en tu vida para que las cosas cambien? Si tú te dejas llevar meramente por lo que te dijeron, una vez más yo lo que quiero que tú evalúes en esta noche qué es ese pensamiento dominante. El pensamiento dominante, una vez más, no es cualquier pensamiento, es el más repetido. Y mira esto qué poderoso, para que lo puedas identificar, es el más repetido, el más alimentado, pero no es solamente el más alimentado, es el más aceptado. El pensamiento dominante es el que tú repites, lo repites, lo repites, lo repites, lo alimentas y terminas aceptándolo. Y yo quiero que tú sepas algo. Eso va tanto a lo positivo como a lo negativo. El pensamiento dominante, y por supuesto, cuando termine el servicio, cuando termine el mensaje, yo te voy a llevar a que el pensamiento dominante tiene que ser dirigido a Dios. Pero en lo natural de la vida y en nuestro caminar, va tanto a lo positivo como a lo negativo. Y una vez más, es el más que repites, es el más que alimentas y es el más que aceptas. Es el más que aceptas. En estos días me ponía a estudiar un poco y recordaba lo que era el aspecto de la neuroplasticidad. Y le preguntaba a mi esposa, a ver si estaba en lo correcto. Y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder cambiar, de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Y esto surge en respuesta específicamente a pensamientos, a emociones, a experiencias repetidas y aprendizaje y práctica. El cerebro se puede reformar. Dime tú si no es lo que decía el apóstol Pablo cuando decía, renuévate en la mente. Leía un libro en estos días también de una doctora, la doctora Caroline Leaf, y ella decía que tanto los pensamientos negativos como los pensamientos positivos provocan un cambio dentro del cerebro. Y a veces tú no sabes qué es lo que está pasando en tu vida y por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y lo que tienes que evaluar es lo que estás pensando, porque eso que estás pensando es lo que te está llevando a sentir lo que estás sintiendo y tu cerebro va cambiando. Es Dios a través de la palabra del Señor diciéndole a la ciencia esto es lo que sucede y la ciencia comprobando lo que establecido por la palabra del Señor. Que es una vez más lo establecido por la palabra del Señor. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Puedes renovar tu mente, renuevas tus pensamientos, se renuevan las emociones, se renuevan las experiencias repetidas y ese aprendizaje y esa práctica cambia uno que te dirija siempre a Dios. Esa doctora decía que no estás destinado a ser un esclavo de tus pensamientos, que puedes cambiarlos, puedes renovar tu mente y literalmente, no solamente renovar tu mente, cambiar tu cerebro. Difícil. Dificilísimo. Porque hay que estar pendiente, hay que estar consciente. Y yo te pregunto en el día de hoy si tú te haces consciente. Si tú te haces consciente. El mismo ejemplo emocional y me llama la atención el aspecto emocional. Gente que no para de llorar. Mira, hermano, para de sufrir. Esos eran los brasileros. Pare de sufrir. Pastor, ¿será posible? Cuando tú evalúas lo que yo quiero que evaluemos hoy, el pensamiento dominante. Por supuesto que es posible. Por supuesto que se puede realizar. Una vez más, tienes que mirar.
para moverme en el día de hoy y poder concluir, tienes que mirar que no es cualquier pensamiento, que es el más repetido, que es el más alimentado, ese que aceptas, es eso que se vuelve una creencia automática. Se vuelve una creencia automática. Yo no sé si algún día tú has utilizado esta expresión. Es que yo soy así. Y usualmente es para excusar la estupidez más grande que nosotros hacemos. Pero como para que sea tolerable, y no solamente tolerable, para yo poder repetirla, pues ¿qué digo? Es que yo soy una creencia automática. Y tú sabes que llegas a creértelo. Y tú sabes que el cerebro llega a moldearse para eso. El dolor continuo, una vez más, el sufrimiento continuo, poderlo experimentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, normalizándolo, creando una vez más una creencia automática. Te traigo un ejemplo de lo que puede ser una creencia automática. Alguien que fue traicionado y ahora piensa que constantemente ya no puedes confiar en nadie. Te lo hizo uno. Pero ahora por ese uno, todos los demás. En estos días hablaba con una persona. Si hay un denominador común que he tenido en el negocio últimamente y en otra área de mi vida que no lo voy a traer a la colación, es el que soy el que tiene que pagar los platos rotos que dicen por ahí. El plato roto de otro. Otro que da mal, llegan donde mí, pero ahora me quieren venir con las exigencias que no le dieron al otro porque piensan que yo soy igual que el otro. Es el día que llegaron y te tocaron la puerta para eso que tú haces, porque le quedaron mal. Pero ahora las exigencias que no le hicieron al otro, te las quieren hacer a ti. ¿Pero por qué te las quieren hacer a ti? Porque ahora, al vivir de esta forma, creando una creencia automática, de la misma forma que aquel era malo, tú también eres. Dime tú si nosotros no vivimos así. Dime tú si muchas veces no vivimos así. Es lo que provoca el pensamiento dominante. Lo que más piensas, se escucha bien, más te moldea. Lo que más piensas, más te moldea. Cada pensamiento es como un árbol en tu cerebro. Y mientras más lo piensas, más crece. Mientras más lo piensas, más crece. Y si es un pensamiento negativo, lo que harás va a ser contaminar todo tu sistema. Lo que va a hacer es contaminar todo tu sistema. Los miércoles venimos a estudiar un poco la palabra del Señor. Pero yo quiero que tú mires en los tiempos de Pablo lo que podía ser ese pensamiento dominante a nivel social y que lo evaluemos a ver si todavía tiene algún sentido en nuestra vida. Cuando nosotros miramos ese tiempo y en el mundo grecorromano los pensamientos dominantes incluían el politeísmo y la superstición. Había una creencia entre muchos dioses. Había una creencia entre muchos dioses. Mucha distracción. No solamente eso era dificultoso. Lo que dominaba a nivel social era el fatalismo. Pastor, ¿y qué es el fatalismo? Era esa vida. La vida estaba determinada por el destino y todo era a lo fatal. Dime tú si no es lo mismo que pasa ahora. No, pastor, ahora no hay muchos dioses. Ponte a pensar. ¿Cuántas cosas son de distracción para tu vida para no servirle a Dios correctamente? Todo lo que tú sustituyas a Dios se convierte en tu Dios. Difícil. Dificilísimo. ¿Y tú sabes dónde le sirve? ¿Por qué la mente? ¿Por qué el mensaje de involucrar la mente? Porque todo comienza y todo termina con un pensamiento. Con un pensamiento. No, yo no voy a ir a la iglesia. Porque si voy a la iglesia y dejo de hacer esto, pasa esto. Y todo lo dirige a lo fatal. Todo lo dirige a lo fatal. Somos fatalistas. Cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos muchas veces del fin, no hablamos de un fin glorioso. Lo que se escucha por ahí es de la catástrofe, de lo que viene, que el diablo se los lleva a todos. ¿Pero quién dijo eso? Si la Biblia te habla de gloria, del reino de los cielos, de Jesús reinar en gloria. Es más difícil creer que Jesús reina en gloria que creer que tiene que venir un Armagedón, que se lo lleva todo el diablo, que sí. Porque tendemos al fatalismo. Porque la mente va dirigida al fatalismo. El pensamiento dominante social en aquel tiempo era ese. Era la superstición. Era la creencia de muchos dioses. Era atender al fatalismo. No solamente era eso. Mira esta próxima. Era el hedonismo.
El hedonismo es el placer como objetivo último en la vida. Y si no entendiste esto, te lo pongo en arroz y habichuela. Yo hago lo que me haga feliz. Yo hago el pensamiento dominante. Dime si no es así. Hoy todo el mundo quiere ser influencer. Yo me pregunto por qué. Por lo que ven, sin saber si lo que ven es real o no es real. Pero el pensamiento dominante dice, y entonces es buscar ese último objetivo en la vida, el placer. Mira, hermano, si usted se pone a dieta, de lo menos que puede pensar es en placer. Por lo menos le saco una sonrisa en esta noche. Mira, muchacho, yo llevo en estos días sentándome con varias personas de la iglesia y lo estoy llevando al mismo lugar a comer. No vuelvo. Hoy vi al dueño, le dije, no vuelvo, te quiero mucho, me lo quiero ganar para el Señor, no vuelvo. Pastor, ¿por qué no vuelve? Mira, yo me meto. Todo lo que me ponen en el plato. Usted no ha comido para echarle aquí pensamiento dominante. Me ponen el arroz, la habichuela, unos tostoncitos. Y hoy estaban como pintos. ¿Sabes lo que es pinto? Todo el mundo sabe lo que es pinto. Entre verde y maduro. Bien tostaditos finitos. Con mayo ketchup. Y cogen un churrasquito y lo ponen así en las quitas. Y de repente yo hago así, cuando veo no queda nada. Muchachos, todos los días metiéndome eso. ¿Por qué usted cree que estoy poniéndome los suéteres esto? Porque si me pongo la camisa, los botones ya se ven que está rebelde. Es el placer como el fin. Yo hago esto porque me hace feliz. Y en cuántas cosas nos metemos y tenemos pensamientos dominantes porque pensamos que hay un cierto placer en hacer feliz. Te tengo noticias, si eres creyente, si eres cristiano y decidiste vivir de una forma, vas a tener que renunciar muchas veces a un montón de placeres en tu vida por el placer de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es el placer más grande. ¡Difícil! Por último, se veía en aquel tiempo el poder y el estatus social. El valor de una persona dependía de su posición y estos pensamientos influían en sus decisiones, en la ética y aún en la espiritualidad de la gente. Jesús tuvo que trabajar eso con los fariseos. Oraban de la manera incorrecta, ayunaban de la manera incorrecta, practicaban generosidad de la manera incorrecta, por el tan solo hecho, no de lo que representaba el principio espiritual, por el tan solo hecho de lo que representaba a nivel social la posición donde ellos se encontraban. Ese era el pensamiento dominante en aquel tiempo. Si me pones el piano, please, por favor, pendiente al streaming para concluir en esta noche. Eso es lo que se daba en aquel tiempo. Y dime tú si no es similar muchas veces a lo que vivimos en el día de hoy. No voy a abundar en ello. Pero dime tú si no vivimos muchas veces en un relativismo moral. Le aceptamos unas cosas a uno que no le aceptamos a otro. Y es la verdad. Yo en estos días lo digo, y yo lo digo públicamente. Yo creo en la doble vara. Ay, pastor, de verdad. Sí, pero yo lo digo público. No como un montón de gente que es de esa forma, pero lo niega. Ay, pastor, ¿y cómo es eso? Sí, yo le permitiría unas cosas y le aceptaría unas cosas a una gente que a otros no. ¿Por qué? Porque los quiero mucho. Hay gente que tiene 2 o 3 cosas que yo se las tolero porque lo quiero, pensando que algún día. ¿Y se los toleraría a otro? Al que quiero menos, no. Paso más trabajo. Dime tú si no somos así. Cuando le dices a tu hija, no comas dulce. No vas a comer dulce porque has comido suficiente dulce. Papi, ¿me puedo comer un mantecado? Y termina sacando la barquilla. Que platías que no. Pero no puedo vivir comprometiendo esto que te estoy diciendo en el día de hoy. Un relativismo moral. No es que estoy claro que a ti te estoy aceptando unas cosas porque estoy pensando que algún día eso cambiará. Hay conductas de gente que tú toleras un tiempo pensando que en su vida hay un verdadero arrepentimiento y que las cosas cambiarán.
Porque uno cree que Dios puede hacerlo, porque el pensamiento dominante es la obra de Dios en la vida del hombre. Dime tú si en el día de hoy no vivimos muchas veces un individualismo extremo. Es lo que me satisface a mí. Es lo que yo me sienta bien. Y cometemos a veces el error que por lo que te sientes bien te lleva enredado a cualquiera. El pensamiento, una vez más, dominante. Dime tú si en el día de hoy hay un materialismo rampante. Dime tú si en el día de hoy hasta cierto punto nos surge un cierto desprecio por la autoridad y la autoridad de Dios. Y vemos a Dios como una opción, vemos a Dios opcional. Y muchas veces su palabra se ve anticuada. No hay nada más relevante. A través de todos los tiempos, escucha bien, y no hay forma de que te puedas renovar correctamente si no es por la palabra del Señor, si no es por la palabra del Señor. Cuando tú vives de esta forma, las consecuencias que se dan, cuando no renovamos nuestra mente y nos dejamos llevar por estos pensamientos dominantes, confundimos, escucha bien, la voz del mundo con la voz de Dios, y la voz de Dios es muy clara. Y con eso yo quiero que tú te vayas en el día de hoy, que entendiendo que la voz de Dios es muy clara y que el pensamiento dominante en tu vida siempre tendrá que ser el pensamiento y la voz de Dios en ella todo el tiempo, pastor. ¿Y cómo puedo contrarrestar todos estos pensamientos externos, toda esta influencia externa, esto que puede ser dominante en mi vida, esto que a lo mejor me he hecho consciente en el día de hoy? Mira lo que dice el libro de Filipenses, el capítulo 4, y era lo que mirábamos en el Zoom hace 2 semanas. Dice la palabra del Señor, Filipenses, el capítulo 4, el verso 8. Y cuando tú miras el título de la Biblia, los que tienen Reina Valera, ¿qué dice? En esto pensad. Ese capítulo, el apóstol Pablo comienza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarme siempre. ¿Cómo me puedo regocijar siempre con las malas noticias que recibo? ¿Cómo me puedo regocijar siempre con todo el estrés que tengo? ¿Cómo me puedo regocijar siempre con la mala noticia que llegó? Él decía: regocíjate siempre. Y otra vez te lo repito, y comienza a hablar y comienza a establecer las diferentes ideas de cómo poder vivir de esa forma. Y llega este verso, el verso 8, donde resalta y te dice: en esto tienes que pensar. Y con esto vas a tener que contrarrestar todos los pensamientos, esos pensamientos una vez más dominantes en tu vida. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol le dice: en esto tienes que pensar. Cuando vengan todos los pensamientos dominantes que yo te traje hasta este instante y todo lo que te he dicho en esta noche es para llevarte a esto, que cuando vivas de esa forma, ¿en qué tienes que pensar? Una vez más, en todo lo que es verdadero. Solamente en Dios está lo verdadero. En todo lo honesto, en todo lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo de buen nombre. Lo que tiene virtud es lo de Dios. Lo que es digno de alabanza es lo de Dios. Una vez más, Él dice: en esto piensa, en esto piensa, en esto piensa. Cuando tú miras esa palabra pensar en el original, a lo que se refiere es hacer un inventario. Él le está diciendo, y el escritor le dice: haz un inventario. Y si algo yo quiero decirte en esta noche, y si algo yo quisiera que realizaras en esta noche, es que te pongas a hacer un inventario. ¿Un inventario de qué, pastor? Un inventario de lo que Dios ha hecho en tu vida. No solamente un inventario de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha establecido y ha dicho que puede hacer. ¿Tú crees que la historia del pueblo de Israel
Israel, a través de la palabra del Señor, se escribió por escribirse. No se mencionaba, se decía y pasaba a través de la historia. Y los hijos se lo contaban a los hijos y los nietos. Y así pasó por generación en generación, por el tan solo hecho de una cosa. ¿Qué cosa, pastor? Que se evidenciara lo que Dios era capaz de hacer en la vida del ser humano. Que se evidenciara, que se pasara un inventario. Es digno de mirar y es digno de poder evaluar cómo se enseñaba la palabra del Señor, y el mismo apóstol Pablo trayendo a colación toda la historia de aquel pueblo. No solamente el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento como se fue escrito, tú miras el mismo Antiguo Testamento y aquellos tiempos y en el Pentateuco cuando aquel pueblo se podía formar y cómo había una expresión de parte de los líderes hacia el pueblo para que pudieran seguir el pensamiento dominante de Dios y abandonar el pensamiento dominante de ellos y hacerle una lista y evidenciar y una vez más hacer un inventario. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto. Lo estamos viendo los domingos con la serie de actitud. ¿Cuántas veces tuvo que decirle al pueblo: el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que envió las plagas, el Dios que hizo llover maná del desierto, el Dios que hizo sacar agua de la roca, el Dios que tú viste cómo crecieron las vestimentas? Hizo un inventario. Es hacer un inventario una vez más. En eso pensar cuando viene el pensamiento de tristeza, cuando viene el pensamiento de agobio, tendrás que hacer un inventario de todos los versos bíblicos que establece la palabra del Señor, del gozo, de la alegría, de lo que establece el vivir, de regocijarte en Él. Lo que yo vine a decirte en el día de hoy es que la única forma de poder contrastar y contrarrestar los pensamientos dominantes es pensando en lo que te he dicho, y es hacer un inventario de lo poderoso que es Dios. Y por último, cuando miras ese verso 9, la palabra dice, y el apóstol le dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Esto haced. No es solamente pasar inventario, porque podemos ser expertos pasando inventario. Si tú te sientas con alguien que en el día de hoy está alejado de la iglesia, creo que ninguno te dirá que tiene algo en contra de Dios. Ninguno. Aquel que un día le sirvió al Señor, ninguno te va a decir: la tengo en contra de Dios. No, la tendrán en contra del sistema, en contra de la iglesia que le hizo lo que le hizo. Y hasta que no le den la oportunidad a otro lugar, pues no se podrán exponer a saber si pueden tener otra experiencia dentro de. Pero con Dios te dicen que no. El dilema es, y el problema es, que tú puedes hacer ese listado y puedes hacer un inventario dirigiéndoselo hacia Dios, pero el inventario no se queda ahí. El inventario requiere acciones. Y parte de las acciones de la vida de un creyente quizás será hacer congregación. Hay acciones. Cuando tú miras ese verso 9, escucha bien, te lleva de lo aprendido a la acción. Cuando miras el verso 8 una vez más, y con esto nos vamos a ir, el apóstol te dice: en esto piensa. En esto cambia tu mente. En esto cambia tu neuroplasticidad. En esto crea nuevas conexiones en tu cerebro. En esto vas a tener que funcionar. En esto piensa. Y no te lo está diciendo una vez, te lo está diciendo: hazlo constante. En esto piensa, constante, 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 constante. Crea un nuevo pensamiento dominante en tu vida. Cuanto más pienses que es lo verdadero, lo justo, lo amable, más fuerte se vuelve esa red en tu cerebro. Él te está diciendo: piénsalo, haz el listado. Estás literalmente entrenando tu mente para moverte en dirección a Dios. No se queda ahí. Tienes que accionar. Tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo en tu vida. Y cada una de las etapas que tú miras, que establece el apóstol Pablo, una vez más, que es aprender, que es recibir, que es oír, que es ver y es hacer, va a reforzar cada una de esas redes en tu cerebro. Una vez más, tú vienes y aprendes. Él dice: lo que aprendiste. En el verso 9. Tú vienes y lo recibes. El que es inteligente, como son todos ustedes y todo el que viene a esta iglesia, el que es inteligente no solamente, una vez más,
aprende y recibe, sino que mira y oye. Usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar mirando. Yo estoy seguro que a mí me están mirando y a mí no me puede estar malo que me estén mirando. A mí como pastor no me puede estar malo que me estén evaluando. El pastor el que le esté malo que lo estén evaluando, que se quite. Porque la verdad es que todo lo que tú dices lo van a filtrar a ver si lo que tú dices lo vive. Esa es la verdad. Y la persona inteligente, mira, oye. Pablo lo está diciendo, él decía, hazlo. No solamente eso, vas a tener que hacer. Y es una vez más a lo práctico. Aprendes y entra la información. Recibes. Es una aceptación en cuanto a lo que vas a trabajar en tu mente. El oír y el ver a lo que va es a la repetición, por ejemplo. Y el hacer lo que hará es consolidar esa relación entre tú y Dios. Escucha bien, te puedes llenar de información, puedes llenar tu mente. Te puedes volver el ser más positivo del mundo. Pero de acuerdo a lo que haces y cómo lo haces, dirá una vez más, y con esto concluyo, la consolidación entre la relación entre Dios y tú. La diferencia de lo que un montón de gente puede estar haciendo allá afuera a esto es que cuando nosotros apliquemos lo que aprendemos aquí, que cuando nosotros vivimos sustituyendo quizás esos pensamientos dominantes, va más allá de lo positivo. El final, evaluando lo que hago, habla una vez más de esa consolidación entre la relación que yo tengo con Dios. El pensamiento se vuelve acción y la acción repetida en tu vida se vuelve carácter. Y yo vine a hablarle a un montón de gente en el día de hoy que va a sustituir su pensamiento dominante por el pensamiento dominante de Dios, y que reflejo en su vida en los próximos días será una vez más esa consolidación de su relación con Dios. Vas a caminar diferente, vas a vivir diferente, y cuando te pregunten qué pasó, tú les vas a decir: es que sustituí todo lo que estaba viviendo por la vida de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.